Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario. En este año estamos haciendo lectura desde el leccionario dominical C. Nuestra frase central para esta reflexión es: la misión nace del corazón humilde que se sabe amado y perdonado. Solo quien ha bajado con el publicano puede subir con Cristo al reino. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 18, versículos desde el 9 hasta el 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Antes de hacer nuestra reflexión de cada una de las lecturas, yo quiero hacer la invitación a que con su Biblia haga la lectura antes de escuchar la reflexión para saber de qué estamos hablando, qué interpretación le estamos haciendo y qué mensaje nos quiere dar el Señor a cada uno de nosotros. El primer texto que vamos a reflexionar es el libro del Eclesiástico en el capítulo 35, versículos del 12 al 14 y versículos del 16 al 19a. El libro se llama Eclesiástico o Sirásida, o también Ben Sirá, por su autor, que es Jesús, hijo de Sirá. Eso lo describió el nieto de Sirá, hijo de Jesús. Pero este Jesús no es el hijo de José y María, es otro Jesús, porque este libro es del año 180 aproximadamente antes de Cristo. Este Jesús, hijo de Sirá, un sabio judío de Jerusalén, fue el que redactó estas líneas que encontramos en su libro. El nieto del autor lo tradujo al griego en Egipto, exactamente en Alejandría, hacia el año 132 a.C. Por eso el texto original fue en hebreo, aunque la versión más conocida proviene del griego de la Biblia Septuaginta, una traducción hecha al griego entre el siglo III y II a.C. Hablemos un poco del contexto histórico en que fue redactado este libro. Jerusalén vivía una época de profunda crisis cultural y religiosa bajo la influencia del helenismo, la cultura griega impuesta por los seleucidas. El pueblo de Israel experimentaba una tensión entre la fidelidad a la ley y las nuevas costumbres paganas. En ese ambiente, Ben Sirá, es decir, el hijo de Sirá, escribe para formar moralmente al pueblo, recordándole que la verdadera sabiduría
viene del temor de Dios y de la justicia hacia los pobres. El domingo pasado, en nuestro 29º domingo, la primera lectura fue del libro del Éxodo, en su capítulo 17, versículos del 8 al 13. Allí Moisés oraba con los brazos en alto mientras Israel combatía contra Amalek. En ambas lecturas, la oración es el eje central, tanto en la de hace 8 días como en la de hoy. En Éxodo, de hace 8 días, la oración perseverante de Moisés garantiza la victoria. En Eclesiástico 35 del día de hoy, la oración humilde y sincera del pobre es la que llega al trono de Dios. Así, la liturgia enlaza dos formas de oración eficaz: la oración intercesora de Moisés y la oración del humilde de Sirásida, del relato del día de hoy. Si queremos ir desde ya al evangelio de este día, la parábola del fariseo y el publicano contempla esta misma línea. La oración que agrada a Dios es la del corazón humilde. La primera lectura la vamos a estructurar hoy en 3 partes. La primera, que va del versículo del 12 al 14, donde Dios es juez justo e imparcial. Ahí vamos a ver la justicia divina sin favoritismo. Entre los versículos del 16 al 17, Dios escucha la oración del humilde y del oprimido, es decir, el poder espiritual de la súplica sincera. Y en los versículos del 18 al 19a, vamos a ver la oración perseverante del pobre, cómo ésta llega hasta Dios. Ahí vamos a ver la vindicación divina, justicia y esperanza. ¿Qué podemos sintetizar? La lectura forma un pequeño himno sapiencial sobre la imparcialidad y misericordia de Dios que se manifiesta especialmente hacia los humildes. Miremos el versículo 12. El Señor es juez y para Él no hay acepción de personas. En hebreo encontramos 2 palabras, lo yisa panim, es decir, no levanta el rostro. El Señor es juez y para Él no hay acepción de personas. Es decir, que el juez no levanta el rostro. Esa debe ser la traducción más correcta de todo juez, o de eso que dice ahí Dios cuando dice, para Él no hay acepción de personas. Él simplemente escucha al acusador, escucha al defensor, no levanta el rostro y da un dictamen. Es una expresión, no levantar el rostro, es una expresión semítica que significa no favorecer a nadie por apariencia o estatus. Muy contraria, la justicia de Dios a la contraria de los jueces de hoy, que siempre levantan la mirada y miran a ver quién puso más en su mano. Y dependiendo de eso, así los jueces toman decisiones, desafortunadamente. En el mundo antiguo, los jueces humanos solían inclinarse ante los poderosos, pero el autor afirma que Yahvé no se deja comprar ni influir. Esta es una crítica profética. Denuncia implícita a las autoridades religiosas y civiles que practicaban la injusticia, sabiendo que su deber era aplicar justicia. Ojalá hoy cualquier autoridad actuara de la misma manera como nos está proponiendo en este momento el libro del Eclesiástico. Miremos los versículos del 13 al 14. No es parcial contra el pobre. Escucha la oración del oprimido, no desprecia la súplica del huérfano ni de la viuda. Estos 2 versículos, en ellos el texto repite 3 figuras paradigmáticas del desamparo social: el pobre, el huérfano, la viuda. Estas 3 categorías son en toda la Biblia
emblemas del sufrimiento inocente. Si podemos nosotros profundizar, podemos ir al libro del Éxodo en el capítulo 22, versículo 22, o al libro del Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 18. También podemos ir al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 17, y por qué no ver el Salmo 68, versículo 6. Allí vamos a descubrir que la justicia de Dios se revela precisamente en su preferencia por los más indefensos. Versículos del 16 al 17. El que sirve a Dios según su voluntad es aceptado. Su súplica llega hasta las nubes. El verbo servir en hebreo sería abad. Significa también rendir culto, esta palabra abad. Así, el sabio enseña que el verdadero culto no es el rito externo, sino la fidelidad de corazón. Esta es una crítica directa al culto vacío. Como dice el libro de Isaías en su capítulo 1, versículos del 11 al 17, los sacrificios sin justicia son inútiles. ¿Y por qué no podemos nosotros profundizar en el libro de Amós en el capítulo 5, versículos del 21 al 24? La imagen de la oración que atraviesa las nubes es poesía hebrea de altura espiritual, una metáfora de la eficacia del clamor sincero que no se pierde en la tierra. Miremos ahora los versículos del 18 al 19a. La oración del humilde atraviesa las nubes y no descansa hasta que Dios atiende. La frase recuerda la oración persistente de los justos del Antiguo Testamento. Ahí tenemos como ejemplo a Abraham, Moisés, Ana, Tobit. El verbo no descansa indica perseverancia. La fe auténtica no se rinde hasta ver la justicia divina. Dios no es sordo al dolor, aunque a veces parezca tardar. El sabio enseña a esperar activamente con esperanza firme. El autor sagrado quiere decirle al pueblo de Israel que Dios es juez justo e incorruptible. Ningún poder, riqueza o prestigio humano puede comprar el favor de Dios. En segundo lugar, que la justicia divina se inclina hacia los oprimidos. Los pobres, las viudas, los huérfanos no están solos. Dios mismo es su defensor. En tercer lugar, le dice el autor sagrado a su pueblo que el verdadero culto no se mide por sacrificios ni palabras, sino por la sinceridad del corazón y la fidelidad a la ley. Por último, que la oración humilde y perseverante es invencible. Por eso dice el texto, que atraviesa las nubes y llega hasta Dios. Este mensaje combatía el formalismo religioso de una época. Muchos cumplían ritos, pero olvidaban la justicia. El hijo de Sirá restaura el equilibrio entre la liturgia y la ética, entre el templo y el corazón. Algo que debemos hacer también nosotros. Hoy el Señor nos repite 3 verdades centrales. Oído, 1. Dios no tiene favoritos. 2. La oración del pobre mueve el corazón de Dios. Y 3. La justicia de Dios no es venganza, sino restauración. Miremos las 3. Dios no tiene favoritos. Vivimos en una sociedad donde todavía se privilegia al poderoso, al influyente o al visible, al que estamos viendo. Hay muchos invisibles, los pobres, los degenerados, los enfermos, los ancianos.
Los desprotegidos son invisibles. Pero Dios mira los corazones, no las apariencias. La fe auténtica no se expresa en títulos religiosos ni en ostentación, sino en humildad, servicio y coherencia del interior. Esa coherencia que brota del corazón del hombre. Segundo, la oración del pobre mueve el corazón de Dios. En el Evangelio del mismo domingo de hoy, el publicano, considerado pecador, fue escuchado. El fariseo, que se creía justo, no. La liturgia une ambas lecturas para enseñarnos que la oración que agrada a Dios brota del alma herida, pero confiada, de un alma necesitada, de un alma que ansía, de un alma que no es egoísta, de un alma que necesita de Dios, y por eso también Él siente compasión de los demás. Un alma que es egoísta, que mira al otro con odio, que siente envidia de los progresos y éxitos del otro, pues va a ser un alma empobrecida y no va a poder siquiera pronunciar palabras que puedan medio subir a la altura de su cabeza. Y recordemos que la oración del humilde debe atravesar las nubes. Y recordamos lo que nos dice el Salmo 34 en su versículo 19. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Por último, la justicia de Dios no es venganza sino restauración. Cuando el texto dice que Dios hará justicia, no habla de castigo, sino de restituir dignidad y esperanza a los humildes, a los poderosos, a los que hacen injusticia. A esos los deja ahí, los sigue dejando, a ver si siguen gozándose del sacrificio de los pobres, de las lágrimas del necesitado, pero los sigue dejando en este mundo, esperando a que transformen su corazón. Pero al humilde, al sencillo, le restituye, le devuelve dignidad, le devuelve amor, le devuelve esperanza, le hace ver un nuevo verdear del día nuevo que llega, y por supuesto bendiciones. Cada lágrima derramada por amor, cada súplica silenciosa, cada justicia sufrida con fe, sube hasta las nubes y será respondida en el tiempo de Dios. Dios, en últimas, escucha al humilde y hace justicia al corazón sincero. Por eso, yo te formulo esta pregunta: ¿qué tipo de oración estás ofreciendo a Dios? ¿La del orgullo que presume su fe o la del humilde que confía y espera? En el tribunal de Dios no valen los títulos, sino las lágrimas del corazón. La oración del pobre atraviesa las nubes y cuando llega al cielo, el universo se conmueve. El texto que hemos leído revela a un Dios profundamente humano y justo. Esto contiene sabiduría ancestral, no distante ni imparcial, sino cercano, compasivo y atento al clamor del alma sencilla. Para el oyente de hoy, es un llamado a renovar la fe en un Dios que no se deja sobornar por apariencias y que valora más una lágrima sincera que 1000 discursos vacíos. La propuesta del Salmo 33. Con este salmo nosotros le vamos a responder a Dios con esa propuesta que nos hizo en la primera lectura. Y nos unimos nosotros al salmista para acompañarlo y para animar nuestra vida espiritual diciendo: el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Miremos el versículo 2. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca.
Este es el sentimiento del autor sagrado. El salmista irradia gratitud, no espera que todo salga bien para bendecir a Dios. Lo bendice en todo momento, incluso en la prueba. Su alabanza no depende de las circunstancias, sino del reconocimiento de que Dios está presente siempre, para darle gracias por el nuevo día, para darle gracias por la vida, para darle gracias por el esposo, para darle gracias por la esposa, para darle gracias por los hijos, para darle gracias por su padre, por su madre, por sus hermanos, por la tierra que está pisando. Ahora encontramos una enseñanza que nos da estos dos primeros versículos. Este primer versículo nos invita a vivir con una gratitud constante de alabanza. Aun cuando la vida nos duela, el pobre, el humilde, el que sufre, puede mantener viva la alabanza, la oración, la gratitud, porque sabe que Dios no lo abandona. Oído, es la respuesta viva al eclesiástico. El justo no busca comprar a Dios, lo bendice con el corazón sincero. Miremos el versículo 3. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Aquí el autor sagrado habla de un hombre que ha sido liberado. El autor, su gloria no está en sí mismo, sino en Dios que lo salvó. Él invita a otros pobres, especialmente a los que sufren, a alegrarse con él, a compartir la alegría del alma que ha visto a mano del Señor. El salmista enseña que la verdadera alegría no está en la autosuficiencia, sino en la confianza. Los humildes, los pobres de Yahvé, como se decían en el Antiguo Testamento, los Anahuim, son los que viven dependientes de Dios y encuentran su gozo en su fidelidad. El creyente, entonces, testigo de la misericordia de Dios, debe contagiar de esperanza. Versículo 17. El rostro del Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Aquí se siente una mezcla de justicia y de consuelo. El salmista contempla que Dios no es indiferente. Él mira con amor al justo, pero se opone activamente al mal. La mirada divina es luz para unos y juicio para otros. El mensaje es claro. El mal no tiene la última palabra. Los poderosos, injustos, los que oprimen al pobre, no quedarán impunes, pero sí hay esperanza en el justo. Dios mismo se encargará de borrar la memoria del mal, no por venganza, sino por justicia y purificación. Esta es una advertencia a una esperanza. El Señor defiende al justo. Miremos el versículo 18. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Este verso nace del asombro y la experiencia personal. El salmista recuerda su clamor en medio de la desesperación y la respuesta inmediata de Dios. La angustia se transforma en confianza. Dios no es un ser lejano ni sordo. Escucha el clamor del afligido. Esta es una de las convicciones más bellas de la fe bíblica. Yahvé Shomeá, el Señor oye. El Salmo traduce la enseñanza del eclesiástico. El Señor no desoye la súplica del huérfano. Veamos el versículo 19. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están desconsolados. ¿Cuánto sufres? Y no nos hagamos tampoco los sufridos. ¿En verdad estás sufriendo?
Este verso es pura ternura. El autor sagrado ha sentido la cercanía de Dios en el momento más oscuro. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia del consuelo. Dios no se mantiene distante del dolor humano. Su cercanía es presencia activa, calor que sana, misericordia que levanta. Dios no promete quitar la cruz, pero promete estar junto al que la carga. Miremos el versículo 23. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El autor sagrado concluye con confianza plena. Habla del rescate divino, de la liberación que Dios realiza en favor de quienes se confían a Él. Ya no hay miedo ni duda, solo certeza y paz. La redención no es solo librarse del peligro, sino ser restaurado interiormente, donde no hayan lágrimas, donde no haya sufrimiento, donde no hayan deseos de venganza, donde no exista dolor. Quien se acoge al Señor vive bajo su protección, más allá de toda condena. El Salmo entonces termina donde comenzó, en la oración, en la alabanza, en el reconocimiento y la confianza total. Este salmo que hoy hemos proclamado, el 33, es el eco agradecido del eclesiástico. En la primera lectura, Dios declara que escucha la súplica del pobre. En el salmo, el pobre canta, el afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. La justicia divina se muestra no en el castigo, sino en la cercanía, la escucha y la redención. Por eso este salmo nos enseña a no callar el clamor del alma, a orar desde el corazón roto y a responder con gratitud siempre que Dios actúa. La propuesta de nuestra segunda lectura. La segunda lectura nuestra segunda lectura es una carta del apóstol San Pablo a Timoteo en su capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 16 al 18, una extracción que ha hecho la Iglesia para meditar y contemplar en este día. Esta segunda carta de San Pablo a Timoteo pertenece al grupo de las cartas que se llaman cartas pastorales, junto con otra carta que es Primera de Timoteo y Carta a Tito. Tradicionalmente la Iglesia la reconoce como escrita por Pablo, dirigida a un discípulo amado, quien era obispo de Éfeso. Se cree que esta carta la escribió Pablo cuando estaba prisionero en Roma. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 9, eso se percibe ahí. Y eso fue más o menos hacia el año 67 después de Cristo. Más o menos 37 años después de la muerte de Jesús. Y esto ocurre antes, posiblemente antes de su martirio, la redacción de esta carta. El domingo anterior leíamos también la segunda carta a Timoteo, carta de Pablo, donde él exhortaba a perseverar en la fe y en la Sagrada Escritura, proclamando la palabra a tiempo y a destiempo. Ese era el consejo, la exhortación que le hacía Pablo al obispo de Éfeso. En cambio hoy, en el texto de hoy, capítulo 4, la de hace 8 días fue en el capítulo 3, vemos la conclusión de ese mismo discurso donde el apóstol ya contempla su muerte próxima. Siente que se aproxima su final. Por tanto, hay continuidad en lo que vimos hace 8 días y en lo que estamos leyendo en el día de hoy. El domingo pasado, Pablo exhortaba a Timoteo a mantenerse fiel. Este domingo, él mismo da testimonio de esa fidelidad
hasta el final. Es un ejemplo coherente, el maestro que enseña con su vida. Vemos que este relato de esta carta, de este texto del día de hoy, lo podemos dividir en 3 momentos. Un primer momento que va entre los versículos del 6 al 8, el segundo entre los versículos 16 y 17 y el final que es el versículo 18. Del versículo 6 al 8 vemos el testamento personal de Pablo. El apóstol contempla su vida y su fe como una ofrenda que se derrama. En los versículos del 16 al 17 vemos soledad y fidelidad de Dios. Aunque todos lo abandonaron a Pablo, Dios permaneció a su lado. Y concluye el relato de hoy con una confianza final en la salvación. Una profesión de fe en el Señor que lo librará definitivamente. Profundicemos en los versículos. Versículo 6. Ya decíamos, allí está el testamento personal de Pablo. Dice Pablo: yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. La palabra griega usada para libación es espendomai, que eso va a evocar el rito de derramar vino o sangre sobre el altar como ofrenda, como lo hacían antiguamente en los altares en el templo de Jerusalén, derramar sangre sobre el altar. Pablo interpreta su muerte no como tragedia, sino como algo litúrgico, una entrega total de amor. La partida de la que habla él, el momento de mi partida es inminente, es un término náutico, como quien levanta el ancla de una nave para navegar hacia el puerto eterno, hacia su final. Pablo no teme morir, porque su vida ha sido ofrenda. Su muerte es continuación de su entrega a Cristo. El cristiano que ha vivido para Dios no debe temer su final. Lo vive como consumación del verdadero amor. Miremos el versículo 7. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos aquí 3 palabras importantes: combate, carrera y fe. Pablo ha luchado con valentía por el Evangelio, ese es su combate. Su carrera, ha perseverado hasta la meta y ha sido fiel a su vocación apostólica. Ahí está establecida su fe. La fe aquí no es solo creencia, sino fidelidad activa, sostenida entre pruebas, persecuciones, incluso soledad. La soledad de muchos que viven hoy, ancianos, pobres, abandonados. La misma sociedad de hoy nos hace vivir en esa soledad, pero ahí está Él, acompañándonos, activo siempre. Pablo enseña que el verdadero éxito espiritual no está en triunfar, sino en perseverar fielmente hasta el final. Miremos el versículo 8. Dice Pablo: ahora me aguarda la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. La corona en griego es estéfanos. Es esa guirnalda del vencedor en los juegos griegos. Esa corona, esa guirnalda es símbolo de honor y victoria. Aquí se convierte en imagen de la vida eterna, el premio que Dios da no al exitoso, sino al que le ha sido fiel. El juez justo no condena,
sino que recompensa la perseverancia. Y Pablo amplía el horizonte. Esa promesa es para todos los que aman la venida del Señor, los que la esperan, los que están anhelando encontrarse con Él. La santidad no es privilegio, sino llamada universal a amar hasta el final, a responderle al Señor a su vocación. La santidad es amar sin desfallecer, sin sentir tristeza, amar hasta el final. Versículos del 16 al 17. La primera vez que me defendí, nadie me asistió. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje. Pablo alude a su primer juicio en Roma. Sus amigos huyeron sin miedo. ¿Acaso le pasó esto a Jesús también? ¿Acaso a Jesús, cuando fue detenido, lo acompañaron los suyos, sus discípulos, sus seguidores? Pablo no busca venganza, sino que reconoce la fidelidad de Cristo. El Señor estuvo a mi lado, dice Pablo. Un verbo jurídico que significa asumir la defensa de alguien en el tribunal. Paresté. El Señor estuvo a mi lado. Cristo se convierte en el abogado, en el defensor, en el consolador. Cristo se convierte en el Espíritu que le da fuerza para levantarse. La soledad humana se transforma en una oportunidad para experimentar la presencia real de Dios. Cuando todos callan, Cristo permanece. Cuando nadie defiende, Él intercede. Miremos el versículo 18. El Señor me librará de todo mal y me llevará a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo culmina con una doxología, un canto de confianza. Ya no teme el juicio ni la muerte, porque su mirada está en el reino celestial. La frase "me llevará salvo" viene del verbo sozo. En este caso, salvo sería, me llevará salvo será sosei. Salvar, sanar, liberar. Eso significa en griego. Expresa la plenitud de la salvación. El Señor me librará de todo mal. Me llevará salvo a su reino celestial. Salvar, sanar, liberar. En últimas, salvación. La salvación aquí no es solo futura, es presente. Vivir en la certeza de que Cristo reina incluso en medio del sufrimiento. Su testamento espiritual termina en alabanza, no en lamento. Esta carta de San Pablo a Timoteo es un regalo para la comunidad primitiva. Este pasaje transmitía 3 grandes mensajes. 1, fidelidad hasta el final. 2, esperanza en la recompensa eterna. Y 3, presencia de Cristo en la soledad. Debemos mantenernos firmes cuando el mundo parece rendirse. Eso es fidelidad hasta el final. Dios ve el esfuerzo oculto del justo. Por eso hay esperanza en la recompensa eterna. Y por último, incluso cuando la comunidad falla, Dios no falla. Él está presente, Cristo presente en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra soledad. Esta era una carta de ánimo a los líderes y creyentes perseguidos para que no se desanimaran ante la aparente derrota del Evangelio. La persecución, hay que estar y mantener la esperanza viva en cada uno de ellos. Hoy, el Señor nos habla, te habla.
nos comunica este mensaje a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a ti. Tu vida es una ofrenda. Aunque nadie lo note, cada acto de amor, cada palabra fiel es parte de tu libación ante Dios. Algo que tú debes ofrecer. Tu carrera espiritual tiene sentido, incluso si ha estado llena de tropiezos. El Señor ve tu perseverancia. Cuando sientas soledad o abandono, recuerda que Cristo está a tu lado, como abogado y fuerza interior. Hay una corona esperándote, no de oro, sino de justicia, cuando hayas amado y esperando tu presencia. Esta lectura cura la tristeza, da descanso al cansado y recuerda que ninguna fidelidad queda sin fruto ante Dios. Y ahora miremos la reflexión de la propuesta del Evangelio. El Evangelio de hoy, en su capítulo 18 del evangelista San Lucas, el evangelista de la misericordia, el evangelista que ama a las mujeres, el evangelista que exalta a la mujer, el evangelista que nos enseña a orar, que nos aconseja a orar, forma parte de la sección del viaje de Jesús a Jerusalén, donde el Señor instruye a sus discípulos en el camino del reino, enseñándoles cómo debe ser el corazón del verdadero discípulo. Recordemos que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, incluso Juan, son 4 catequesis distintas para hacer discípulos, para formar un discipulado. La parábola de hoy del fariseo y del publicano sigue inmediatamente a otra parábola sobre la oración perseverante, la viuda y el juez injusto, que leíamos nosotros en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Ambas están unidas por un hilo temático. ¿Cómo debe orar el creyente para ser escuchado por Dios? Mientras la viuda simboliza la oración insistente del pobre, el publicano encarna la oración humilde del pecador consciente de su miseria. En tiempos de Jesús, el fariseo era símbolo de observancia religiosa oído, no lo que hoy entendemos por fariseo. En esa época era símbolo de observancia religiosa, de fidelidad a la ley. En cambio, el publicano representaba lo contrario, era un recaudador de impuestos para Roma, considerado traidor e impuro. Jesús entonces invierte las expectativas religiosas. El fariseo, modelo social de virtud, no es justificado. En cambio, el publicano, que es marginado y despreciado, sí es justificado. Esta inversión es el corazón de la buena nueva del Evangelio. Dios no mira las apariencias ni los méritos, sino la verdad del corazón. En el Evangelio de hoy encontramos en el versículo 9 una introducción. ¿Quiénes son los destinatarios de la parábola? En segundo lugar, están los versículos del 10 al 12, la oración del fariseo, que es pura autosuficiencia. En el versículo 13, la oración del publicano, humildad y arrepentimiento. Y este ejercicio concluye con el versículo 14, inversión del juicio divino. Reflexionemos cada versículo. Versículo 9. Dijo también esta parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. El evangelista Lucas, como buen narrador teológico, identifica claramente a los destinatarios. El pecado no es la piedad, sino el orgullo religioso, creerse justo y mirar a los demás desde arriba.
El verbo despreciar, despreciaban a los demás, significa literalmente considerar como nada a los demás. ¿Tú cómo te has sentido en tu relación con Dios? ¿Cómo te has sentido en los servicios frente a la iglesia, a la misión que Dios te ha encomendado? Oído, escuchemos nuevamente. Dijo también esta parábola a algunos que se sentían justos y despreciaban a los demás. Si este sentimiento ha ocurrido en tu vida, eso quiere decir que este texto de hoy, que este relato, que esta enseñanza es para ti, no para tu vecino, no para el que se sienta a tu lado, ni para el que se sienta delante de ti. Jesús apunta a quienes convierten su fe en pedestal y su oración en espejo. Miremos los versículos del 10 al 12. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. El fariseo de pie, esa palabra de pie en griego es estos, evoca una postura rígida, no tanto física, sino como espiritual. Su oración está llena de yo ayuno, yo pago, yo no soy como los otros. Lo que parece alabanza en realidad es autocontemplación, autosuficiencia. Habla sobre sí mismo, no con Dios. No está hablando con Dios. Él se está engordando, se está llenando su ego, está alimentando su ego. Ese fariseo simboliza el creyente que ha olvidado la gratitud, convierte sus obras en méritos exigibles ante Dios, es decir, lo que estoy viviendo y lo que estoy haciendo me lo merezco, porque he sido bueno, porque he sido justo. Su problema no es la observancia, sino la falta de amor y misericordia, porque se está mirando a sí mismo. Una oración sincera mira la necesidad del otro, habla de los demás, clama a Dios por el otro, por el necesitado, no se engorda a sí mismo con sus egos e idolatrías. Es posible cumplir la ley y perder el corazón del Evangelio. Ese es el problema. Cuando no hay amor, ni hay misericordia. Versículo 13. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. El publicano se quedó atrás, gesto que expresa humildad y conciencia de indignidad. No merezco estar allá adelante tan cerca de Él. He sido injusto, he sido pecador. Su súplica usa la palabra griega ilastetit. Ilastiti, que se relaciona con ilamos, o sea, expiación. Literalmente quiere decir: Dios se propició conmigo el pecador. No pide recompensa, pide misericordia. Este hombre reconoce su verdad y desde ahí deja que Dios actúe. Su silencio, su gesto y su palabra son un acto de fe desnuda, de humildad, de sencillez, de reconocimiento, de abandono en el justo juez. El publicano no ofreció méritos,
ofrece su misericordia. Versículo 14. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Aquí está el eje del reino, la inversión escatológica, es decir, yo estoy invirtiendo para mi final, para el final de los tiempos, para mi final. La palabra justificado proviene de una palabra griega, dikaiō, verbo clave en Pablo, que significa ser hecho justo por gracia divina, no por obras. Jesús entonces anticipa aquí la teología paulina. La justificación es don gratuito. El reino se abre no por logros, sino por humildad. El que se reconoce necesitado de Dios entra en la comunión de su amor. Solo el corazón vaciado puede ser llenado de gracia. Por eso tenemos que vaciar nuestro corazón de orgullos, de prepotencias, de vanidades, de todo lo que nosotros nos engordamos diciendo que hacemos. Vaciemos el corazón para que sea lleno de la gracia de Dios. Hemos visto que el libro del Eclesiástico, en el capítulo 35 de hoy, Dios no hace acepción de personas. Escucha la súplica del humilde. En el Salmo 33, nosotros le respondíamos a Dios por esa propuesta de Él de escucharnos. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. La segunda carta a Timoteo, Pablo es fiel hasta el final, confía no en sí mismo, sino en la gracia que lo salvará para su reino. En el Evangelio, esta enseñanza se concreta. El publicano, como Pablo, reconoce que todo viene de la misericordia de Dios, mientras el fariseo representa al que confía en sus obras. El publicano personifica al que se abandona al amor que salva. Por eso, cuando ya se está extinguiendo el mes de las misiones, en este mes el Evangelio nos invita a una conversión misionera, pasar de la autocomplacencia al servicio, de la mirada juzgadora a la mirada compasiva y de la oración orgullosa a la oración confiada. Esperemos que el Señor en este día nos haga misión, haga en nosotros que nazca un corazón humilde, que se sienta amado, salvado, perdonado, para que todo aquel que baje con el publicano pueda subir con Cristo al reino. Para todos un feliz día, feliz domingo, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades, bendiciones. Quiero desde ya, como representante de la Escuela Virtual de Evangelización Shema, agradecer a todas las personas que han respondido a mi invitación a participar de alguno de los cursos que ofrezco. También mi agradecimiento por las personas que comparten cada una de estas invitaciones para ayudar a la evangelización. Bendiciones 1000.